Geburah es la fuerza de contracción, de repliegue y de restricción en el universo. Esta fuerza se opone y equilibra otra fuerza que es la fuerza de expansión. Entonces, hay una fuerza de expansión que va a permitir el crecimiento y hay una fuerza de restricción que le va a poner un equilibrio. Todo lo que se expande en el universo se encuentra con la fuerza de Geburah que lo detiene. De esa manera, permite que se exprese la justa proporción de las cosas y la perfecta armonía en el universo. Por ejemplo, un árbol crece hasta que Geburah hace que se detenga en su crecimiento. Si no existiera esta fuerza en el universo, el árbol crecería y crecería hasta el infinito. Lo haría de una manera desproporcionada y no reflejaría la voluntad divina en el universo, la voluntad de la creación. ¿Cierto? Está la idea divina original, por ejemplo, la idea de lo que es un árbol. Ese árbol tiene cierta forma, cierto tamaño. Entonces, estas dos energías, la de expansión y la de restricción, permiten que esa voluntad divina se exprese de manera perfecta en el universo. Entonces, siempre hay que considerar la fuerza de restricción en nuestra vida como una fuerza muy, muy importante, y vamos a ver que en el desarrollo de la espiritualidad es muy importante tener energía de fuerza restrictiva. Segunda idea, Geburah se relaciona con las ideas de rigor y de juicio. Por lo tanto, se experimenta como una experiencia dura o no muy agradable. En general, cuando hablamos de el juicio, por ejemplo, el juicio divino, o el rigor, por ejemplo, en la ley de causa y efecto, cuando uno está cosechando una situación difícil en la vida, se dice que es una instancia de rigor. Entonces, estas dos ideas, rigor y juicio, no son muy agradables cuando tenemos que experimentarlas. Y tercero, Geburah pertenece al pilar izquierdo. El pilar izquierdo se relaciona con el deseo de recibir. La fuerza del espíritu también es otra forma de llamar Geburah. Desarrollar la fuerza del espíritu, que se va a expresar de tres maneras. Desarrollar la energía de restricción en nuestra vida. Lo vamos a entender como la capacidad de decir que no y poner límites de manera equilibrada. Segundo, vamos a buscar esta semana lograr la capacidad de recibir, pero con límites. Aprender a poner límites en nuestra recepción. 3. Lograr la capacidad de dar con límite, que no se opone a la incondicionalidad. Tanto la capacidad de recibir como la capacidad de dar, tenemos que aprender a utilizarlas, y en ambas se requiere una energía de restricción para que funcionen con equilibrio. Cuando uno tiene desarrollado estos tres aspectos, se dice que ha logrado la fuerza del espíritu. Podemos partir con una autoevaluación general, algunas preguntas para la semana. ¿Cómo es mi energía de restricción? ¿Tengo yo energía de restricción en mi vida? ¿Cómo es mi capacidad
de decir que no? ¿Me cuesta decir que no? ¿No me cuesta? ¿Soy asertivo? Es decir, digo lo que pienso de manera equilibrada. ¿Pongo límites a los demás? ¿O todos se aprovechan de mí? ¿Pongo límites a mí mismo en mis acciones? Por ejemplo, cuando estoy haciendo algo, por ejemplo, tengo un chocolate y me lo como hasta que se acaba, o tengo una capacidad de restringirme a mí mismo. Entonces, pongo límites a mi deseo de recibir, en ese caso, por ejemplo, el chocolate. Pongo límites a mi deseo de dar, en el caso, en el fondo, que uno dé hasta que termina extenuado y termina finalmente abusado por los demás. Abusado en el sentido, me refiero, de que todo el mundo descansa en tu trabajo. Va a ser muy importante en términos prácticos poder desarrollar todas estas virtudes, porque si uno no desarrolla esta fuerza espiritual, esta fuerza de Geburá, va a ser muy difícil seguir subiendo, porque esto está directamente relacionado con la fuerza para restringir nuestro ego. Si no desarrollamos Geburá, es muy difícil avanzar espiritualmente, porque justamente lo que le dice que no a nuestro ego es la fuerza de Geburá. Por lo tanto, tiene una implicación práctica muy grande. Geburá es la fuerza de Elohim cuando marca hasta dónde llegarán los límites de los mares delimitados por el firmamento. Perfecto, exactamente. Todo lo que son los límites de la naturaleza tiene que ver con Geburá. Delimita todo. Los límites de todo pertenecen a Geburá. Cuando pones límites de manera asertiva y son ignorados, ¿qué procede? ¿Alejarse? Claro, exactamente. Vas poniendo los límites de a poco, y si los límites que vas poniendo, igual las personas van pasando por encima de tu límite, bueno, una forma es alejarse. Es una forma de poner límite. La distancia también entraría como dentro de límites. ¿Un creyente verdadero puede participar en una contienda política, juzgando y acusando a su contrincante? Hay dos preguntas bien interesantes ahí. La política es totalmente afín a la Kabbalah, a un creyente verdadero, como dices aquí, no hay ningún problema. De hecho, uno podría también pensar que el reino de los cielos es un orden político, pero de la octava más elevada, entendiendo como un orden de todas las situaciones de la polis, de la república, de la sociedad. Entonces no hay problema. La contienda política, el poder tener diferentes opiniones, etc. Ahora, el problema es desde dónde haces la política. Si nuestros políticos, por ejemplo, fueran todos hombres, mujeres de una sabiduría enorme, puros sabios en el Congreso o en la moneda es la Casa de Gobierno de Chile. Imagínate lo que sería un estado así, con la gente más sabia rigiendo la política, sería, bueno, un orden muy grande. Entonces, ¿desde dónde haces la política? Es el problema. Si tú vas como dice acá, a juzgar, a acusar a tu contrincante político desde tu ego, es decir, encontrando todo malo lo que hace el prójimo, que no estás ni siquiera escuchando lo que está diciendo para poder rebatir, para llevar el agua a tu molino, sin preocuparte del bien común de tu país, sino de tus intereses egoístas personales,
eso ya un creyente verdadero no podría entrar en esas arenas, estaría ya cayendo desde el ego. Pero sí, un cabalista, ojalá hubiese muchos cabalistas nazarenos en la política. Imagínate una sesión del Congreso en que todos se colocan a meditar primero, hacen su meditación y después despachan las leyes. Serían diferentes. No hay problema. El concepto de Tzimtzum y el concepto de grabar ya del Sefer Yetzirah tiene relación con el concepto de contracción de la Geburah. Podríamos decir que la contracción del Tzimtzum es un movimiento de Geburah, que tiene la característica de la Geburah porque es una contracción. ¿El concepto de orden tiene relación con Geburah o es con todo el árbol de la vida? Tiene que ver con Geburah en el sentido que el desorden es hijo del ego, porque todo en el universo es ordenado. El desorden es cuando el desorden personal, por ejemplo. Hablemos más en concreto. Supongamos que uno tiene su pieza totalmente desordenada, su closet desordenado. Abre el closet, se le vienen todos los chalecos encima, por ejemplo. Entonces, eso es un desorden. ¿Por qué lo tengo así? ¿Por qué tengo así mi habitación, mi pieza? Porque hay una parte que me dice ordena y otra parte que me dice, pero qué aburrido, mañana voy a ordenar. Entonces, el orden, en ese sentido, esa restricción que hay que hacer es la restricción del ego igual desorden, para que se transforme en un orden. Entonces la Geburah, en ese caso, sí que la puedes leer como la energía de restricción, la energía de restringir tu ego desordenado te va a llevar al orden. Por eso decía en la introducción que la persona que desarrolla la fuerza espiritual de Geburah avanza mucho en el camino, porque es la fuerza que se va a oponer al ego, principalmente. ¿Por qué deberíamos ordenar las cosas? Por ejemplo, la pieza, la mente, la casa. Primero porque somos un reflejo de Elohim. Somos imagen y semejanza de Elohim. Si queremos llegar a nuestro máximo potencial, tenemos que manifestar esa imagen. Y el universo es todo un orden. No hay nada en el universo que quede al azar o que sea caótico o que no tenga un orden perfecto, hasta desde el detalle más pequeño de la naturaleza hasta el camino de los astros. Todo está perfectamente ordenado. Entonces el orden es un reflejo de Elohim.